Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más. Mister, Cernu, Rubén, nuestro abogado de confianza. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, ya conocéis muchos a Dani, offsider, y ya estaba aquí en el podcast de Esfero. Muy buenas. Vamos a traer 3 temitas bastante guays, me gustan bastante, que van muy hilados en cómo gestionan los clubes diferentes situaciones que se van torciendo a lo largo del tiempo. Una es modelo entrenador, modelo dirección deportiva, si conviven bien, si tiene que adaptarse el modelo al entrenador o es el entrenador al modelo, ¿no? Ahora que vienen tantos cambios de, de Tantos áreas técnicas, porque ya empezamos a ver que los clubes hacen movimientos, tanto en primera como en segunda, y seguramente las próximas semanas veremos algún que otro más. Por desgracia, seguramente sí. ¿Cómo veis vosotros ese tema de qué es lo que hay que priorizar? ¿O cómo se debe de estructurar? Es una gran pregunta. Lo lógico es que vayan de la mano. Lo lógico es que antes de firmar un entrenador, el entrenador concuerde con la idea que tiene un club sobre cómo debe llevar un entrenador, un equipo, qué modelo de juego debe implantar. Pero la realidad del fútbol actual es que no suele pasar, ¿verdad? Vemos muchas veces que no acaba de encajar o que al final el club, yo creo que muchas veces, para que lo podamos explicar de una forma simple, utiliza esa especie de excusa de decir, es que al final el entrenador no es que no estoy cumpliendo los objetivos, porque a veces pasa que, mira, creo que ha sido hoy, ¿no? Han cesado al entrenador del Oviedo y el Oviedo está fuera de descenso, o sea, está cumpliendo los objetivos, aunque los resultados no sean seguramente los que la dirección o la directiva quiera. El Oviedo o cualquier equipo cesa a su entrenador porque no tiene buenos resultados o porque no sigue el modelo de juego o la idea que el club quiere. Pues normalmente la realidad del fútbol profesional es que normalmente viene dado por los resultados. Pero muchas veces se suele decir que no solo resultados, sino que al final no se está adaptando o no está haciendo lo que el club cree que lleva de ello. Lo ideal, que todo vaya de la mano. Normalmente cuando se empieza, todo el mundo va de la mano, todo el mundo está encantado de la vida y todo va en orden. Cuando los resultados, la pelota empiezan a entrar, es cuando empieza a cambiar la idea de tanto de directivos como también de los entrenadores. Pero al final yo lo que pienso es, si yo tengo unos resultados, si yo tengo, digamos, una filosofía, si traigo un entrenador va a ser para que haga algo distinto, porque lo que ya estamos haciendo no está funcionando. O estoy trayendo a otro entrenador que intente activar lo que tienen dentro los jugadores. Yo creo que depende en función realmente de lo que quiera, porque la verdad que ha habido casos muy recientes, como el caso que pasó con el tema de San Paoli, que era un juego mucho más asociativo y lo tuvieron que echar porque los resultados no funcionaban, y llegó Mendilibar, que era un juego totalmente diferente, que era mucho más directo, y salvó al equipo y incluso ganó un campeón de Europa, de la Europa League. Y yo creo que al final tiene que haber un equilibrio, pero para mí es súper importante que van de la mano, como dice Cernu, porque si no van de la mano desde primer lugar la planificación de plantilla, hay jugadores que a lo mejor han firmado para San Paoli, en el ejemplo que he dado, que a lo mejor no son válidos para el juego de Mendilibar. Y yo creo que tiene que haber ese equilibrio para poder tener una transición relativamente tranquila. Aquí el problema está en que los entrenadores, por suerte, son muy moldeables. Me refiero, cualquier entrenador de fútbol te va a decir que es capaz de sacar un máximo rendimiento a casi cualquier plantilla. Yo no conozco a ningún entrenador o muy poquitos entrenadores, me imagino que a lo mejor Pep Guardiola sí que es capaz de decirte que no, pero el 95% de los entrenadores del mundo te van a decir que a la plantilla que tiene un club es capaz de moldearla y hacerla acorde a sacar resultados con un modelo de juego que al club le convenga o que esa plantilla sea lo ideal. Porque normalmente las plantillas se hacen para un modelo de juego determinado o se elaboran plantillas pensando en una forma de jugar determinada y los entrenadores lo llevan a cabo. O sea, Dani acaba de poner un ejemplo clarísimo. San Paoli seguramente no sería totalmente contrapuesto a lo que Mendilibar luego iba a proponer, pero segundo Mendilibar, cuando vio la plantilla, analizó todo el caso, te diría que es capaz de darle rendimiento 100%. Los entrenadores somos muy hechos para adelante siempre. Creemos que somos capaces de sacar rendimiento a casi cualquier plantilla. Ahora, que los clubes luego a la hora de elegir al entrenador, en el momento que sea, llámese a final de temporada, llámese en medio de una temporada, van a buscar al entrenador que más
se aproxime al perfil de jugador que tienen? Yo estoy convencido de que no. Van a hacer caso al entrenador que crean que le va a dar más puntos, que gane partidos de fútbol. Pero yo quería preguntarte una cosa. En el caso de que tú planificas una plantilla, a mí me gusta mucho la dirección deportiva, ¿le das potestad absoluta al entrenador o piensas mucho más en el club en caso de que vaya? Porque puede haber, tienes que tener plan A, plan B y plan C, porque los resultados pueden no salir. Entonces, ¿qué pones por encima? ¿El modelo de club o das toda la potestad al entrenador y que sea el entrenador en que se encargue de...? Porque al final en el día a día es la máxima autoridad. El entrenador lo va a entrenar él. Por supuesto. Eso está claro. Para mí el entrenador, por supuesto, tiene que estar en esas conversaciones, tiene que tener cierta potestad sobre hacia dónde vamos o hacia dónde va un club, pero el club tiene que estar por delante de todo. O sea, las plantillas las debe hacer una dirección deportiva. Y el entrenador, acorde a esa dirección deportiva, tiene que tener voz y voto, pero no debe tener la última palabra, porque pasa lo que luego suele pasar. Pues suele pasar, no, pero vamos, que muchas veces el entrenador no acaba ese proyecto y tiene que venir otro. Si solo lo ha elegido ese entrenador es muy complicado, a no ser que al revés, como dirección deportiva, creas que ese entrenador, un modelo un poco más inglés, sea un manager general y él haga y deshaga todo con una supervisión tuya, obviamente. Pero para mí lo ideal es que la dirección, el club, esté por encima de todos, incluido el entrenador. Sí, pues sobre todo al final en el fútbol es que lo que falta muchas veces, y sobre todo en la dirección deportiva, es paciencia. Y muchas veces a los entrenadores yo creo que no se da paciencia porque al final los resultados mandan y es complicado pues darle continuidad. Entonces yo creo que si el entrenador sabe realmente los jugadores a los que va a entrenar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, creo que va a ser mucho más beneficioso por ambas partes. Sí, porque normalmente además la dirección deportiva también elige al entrenador. Entonces, lo lógico es que la dirección deportiva traiga gente que sienta lo mismo que sienten ellos. El problema está en que muchas veces, no es lo ideal, pero muchas veces pasa que la dirección deportiva al primero que mira es al entrenador porque se está salvando él también. La dirección también está salvando el culo. Es decir, el primer objetivo siempre es el entrenador. Y la dirección deportiva lo primero que va a hacer es cargarse al entrenador porque si no son ellos detrás. Entonces, muchas veces, por desgracia, por salvar el trabajo de la dirección deportiva, cae el entrenador, que lo ha puesto la dirección deportiva. Sí, pero aquí hay casos de éxito, como hemos hablado, de Mendilibar, en el que son estilos de juegos contrapuestos, pero luego hay estilos que echan un entrenador de un equipo y traen a otro que es parecido y la cosa no ha ido bien. Entonces, no sé, yo creo que hay que encontrar ese equilibrio que a lo mejor pueda ser bueno para ambas partes, porque normalmente al final lo que vale son los resultados en esto del fútbol. Por eso para mí creo que las direcciones deportivas intentan hacerlo, cada vez intentan hacer cosas muy poco específicas, es decir, hacer plantillas muy moldeables, con que haya 5 o 6 futbolistas que puedan jugar en diferentes posiciones, que puedas ser, si eres el Madrid, si eres el Barça, si eres el Atlético de Madrid, da más igual. Haces plantillas a lo mejor, o el Barcelona sobre todo, plantillas, o el City, muy únicas, es decir, que vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a ir por ese perfil. Pero cuando hablamos de clubes, el resto de la vida real, del 80% de los clubes, necesitan ser súper permeables. Necesitan perfiles de jugadores, perfiles de entrenadores, perfiles de un modelo de juego que se pueda adaptar a un montón de circunstancias. A ir bien, estar el equipo enchufado y que vaya todo de cara y ser un equipo asociativo, vertical, que todo el mundo quiere, pero también a la parte mala. Yo me acuerdo Garitano, que era el entrenador de Leganés, que fue capaz de subir a segunda división y a primera división hizo años muy buenos, que siempre hablaba de esto, que le preguntaban cuál era su modelo de juego y decía que su modelo de juego era permeable, era capaz de adaptarse, sus equipos eran capaces de adaptarse a casi cualquier equipo, a casi cualquier estructura y ser capaz de combatir y neutralizarla. Y para mí eso es hacia donde tienen que ir tanto las direcciones deportivas, que no sean Madrid, Barça y demás, y entrenadores. Tener entrenadores encasillados en un modelo de juego único le va a cerrar puertas a él y va a hacer que sea más complicado que encuentre luego trabajo. Y direcciones deportivas que solo no van a buscar un entrenador encasillado en algo. Mira, por ejemplo, habéis puesto el caso de Dani, lo has puesto muy bien, Mendilibar, que a lo mejor todos lo tenemos un poco encasillado a un perfil de fútbol más directo, de juego menos asociativo, y ha demostrado en su carrera que no sea así, en un Valladolid súper asociativo que sube a segunda división, ahora está en Grecia con Olympiacos, pero con es verdad Olympiacos. que es totalmente diferente porque al final Olympiacos lleva el estilo de juego, la posesión es totalmente... Claro, porque es un equipo dominador en su liga, o que en teoría
va a ganar la liga, no sé si va a ganar la liga, pero que va a estar arriba, va a tener el 90% de los partidos la posesión del balón, ¿no? Entonces Mendilibar se adaptó a eso, pero las direcciones deportivas yo creo que van a ir siempre hacia jugadores, perfiles de jugadores muy permeables que puedan cumplir muchos roles y perfiles de entrenadores que sean capaces de entrenar diferentes roles. Los equipos súper claro con una identidad o con una idea de juego muy determinada, creo que sin ser los top les va a costar más, les va a costar más. A lo mejor nos hemos ido un poco del tema, pero... O sea, yo creo es difícil, digamos, separar el por qué han pasado las cosas. Muchas veces lo único que necesitas es traer un poco de aire fresco. No necesitas como un nuevo modelo, tal. Simplemente un poquito de aire fresco para que los jugadores vuelvan a sentir, digamos, ese punto de novedad, ese punto de motivación, ese punto de volver a intentar cambiar las cosas. Aquí todos hemos estado en un vestuario y eso es una realidad y no pasa nada por decirlo. Cuando llega un entrenador nuevo en vestuario, Todos aprietan. todo el mundo cambia, porque los roles que ya están establecidos con un entrenador, Empiezan de cero. a lo mejor no, pero por lo menos aparentemente sí, empiezan de cero. Y eso reactiva a todo el mundo y hace que todo pueda cambiar. Lo que pasa es que normalmente son cambios, se suele ver estadísticamente hablando, que son cambios cortos, que esos pequeños subidones no suelen perdurar en el tiempo, a no ser que realmente el cambio haya estado muy bien, el entrenador que haya entrado haya sido capaz de mover cosas, pero normalmente esos cambios son a Sí, es verdad que aprietan, pero es cierto que al final el perfil del jugador es el perfil del jugador y el entrenador cuando llega es el nivel también. Normalmente sabes el perfil del jugador que te vas a encontrar en el vestuario y cómo se va a adaptar a la posición que tú le pongas. Entonces, yo creo que es importante para el entrenador saber a dónde te metes. ¿Me entiendes lo que digo? Que al final yo creo que cuando llega a un club sabe perfectamente a qué jugador le va a entrenar, la filosofía que tiene el club, en el caso que has puesto antes, pero en el caso de Koeman, llega al club, incorpora a Koeman, y Koeman era un entrenador que a lo mejor no era entrenador para el Barça y era para otro tipo de jugadores, pero al final yo creo que ese entrenador supo adaptarse y hizo un año, pues bueno, dentro de las circunstancias, pues... Para salvar... Sí, para salvar Para salvar, eso es. Para salvar muebles y... Sí. Fiabilidad, ¿no? Muchas veces... Fiabilidad, exactamente. A lo mejor pero hay ¿de quién salvó los muebles? De la parte de arriba. De la dirección deportiva. Claro. Sí, de la dirección deportiva. Al final, eso es un claro ejemplo de cómo salvar los muebles en una dirección deportiva, de poner a un tío que al final consiga los objetivos y luego ya elaboraremos otra vez un proyecto y luego ya veremos qué hacemos. Entonces ahí es delicado. A nivel jurídico, a nivel contratos, ¿cómo negocian los clubes, cómo se protegen los clubes con contratos de personas que, bueno, pues que tienen papeletas de acabar pronto su etapa allí? Sí, a ver, es especial esto porque tenemos que partir sobre la base que los entrenadores y los miembros de un cuerpo técnico parten de que hay una relación con el club laboral que es especial como deportista profesional. De hecho, lo rige el mismo Real Decreto, la misma normativa que para los futbolistas, el Real Decreto 1006/1985, y llama mucho la atención porque al final son todo relaciones laborales temporales que las van pactando año a año o en función de objetivos deportivos. Lo primordial en este caso que buscan los clubes y también los entrenadores es una puerta de salida. Entonces aquí tenemos que tener claro que un entrenador, al igual que su cuerpo técnico, porque tenemos también que diferenciar que normalmente un entrenador se mueve con sus ayudantes, con sus preparadores físicos y que luego el club también le da una cobertura con cierto personal que suele estar, digamos, intrínsecamente en el club, por si acaso hay cambios y demás, que no se note una línea de trabajo diferente y demás y que haya una conexión con la dirección deportiva. Pero en este caso... en el caso de que un entrenador salga, que es lo que probablemente pase durante estas semanas y está pasando, tenemos que atendernos a cómo se redacta una cláusula de despido. Como sabéis, el despido puede ser procedente o improcedente. Procedente es cuando el club consigue justificar que la causa de finalizar ese contrato es justa y está justificada. En ese caso, el entrenador se va con 0 euros. Lo puede reclamar, puede ir a la vía, primero a una mediación administrativa y después a la vía judicial, pero ¿qué ocurre cuando se da la casuística de que un entrenador por resultados o por diferentes desavenencias en la línea deportiva y demás, que no están justificadas, tiene que finalizar su etapa en el club? En ese caso se da un despido improcedente. Ahí es donde los clubes negocian con el entrenador y normalmente con sus agentes qué es lo que ocurre. Normalmente lo que se suele negociar es que se paga todo el contrato.
todas las cantidades que queden o que resten hasta la finalización del contrato. Es una ruina. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se negocia? Si no se negocia nada y no se dispone expresamente en el contrato, lo que dice esta normativa deportiva es que al entrenador lo mínimo que le correspondería serían 2 meses, lo que es el salario equivalente a 2 meses por año trabajado en el club. Eso si no se llega a un acuerdo. Exactamente, Y si el despido es improcedente. exactamente. Porque Sí, para que la gente entienda, perdona, Rubén, o sea, que no consiga los resultados deportivos nunca es un despido procedente. Porque el tío ha ido a trabajar todos los días y ha cumplido con sus obligaciones laborales. exactamente. Si no se dan los resultados deportivos, digamos que no es una justa causa para finalizar una relación laboral de un entrenador. Ujú. Lo que sucede en ese caso, como has comentado, que es improcedente, y lo que pasa es que se suele pactar en el contrato y normalmente hay cláusulas especiales que los entrenadores pactan con el club en el sentido de que en función de en qué posición deje el equipo en el momento en el que se produce el despido, puede corresponderle una cantidad de indemnización u otra. También dejar claro que esa cantidad es una indemnización que tiene una parte exenta a nivel fiscal y otra parte en función de la cuantía que no tiene por qué estar exenta. Normalmente tiene un límite de 180.000 euros netos y en función de lo que le corresponda, haciendo un cálculo con la antigüedad que lleva en el club, puede haber más exención, le puede llegar más neto o no. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que suele pasar en la mayoría de los casos? Lo normal en los clubes de primera y de segunda división es que se pacten acuerdos que permitan al club modificar o cambiar el entrenador en cualquier momento en función de la clasificación deportiva. Si, por ejemplo, el equipo se encuentra en una situación de descenso en las últimas jornadas, se pacta una cantidad. Si el equipo se encuentra en una situación más cómoda, se pacta otra cantidad, que normalmente es más favorable al entrenador. O en su caso, lo normal es que se paguen todas las cantidades que le correspondan hasta el final de la temporada. Pero eso se pacta antes, o sea, cuando En se hace el contrato, vamos. Exactamente, en el contrato hay una parte donde se regulan todas las formas de extinguir la relación laboral, Ujú. desde el despido hasta también lo que llamamos como cláusula de rescisión, que es, digamos, una vía unilateral que le permite al entrenador, pagando un importe económico en concepto de indemnización, quedar libre para ir a otro proyecto. Podemos poner como ejemplo lo que pasó con Corberán, que salió de un club inglés para incorporarse al Valencia. Pero eso fue por pagar la cláusula, ¿no? Exactamente, eso fue una cláusula y él pudo cambiar de proyecto. Pero normalmente en cuanto a los despidos de los entrenadores, se suele pactar en primera y segunda división o bien una escala en función del momento y de la situación deportiva en la que se encuentre el club cuando se produce el despido improcedente, o si no hay un pacto, se suele pactar que le corresponden todas las cantidades. O sea, generalmente, ¿cuánto puede firmar un entrenador? 3 años, máximo. Pues yo creo que ya menos, ¿no? Corberán firmó 2 años y medio. Normalmente creo. se firman 2, ¿no? 2 Vale, años. por 2 años. Lo normal es que si yo te echo el primer año, solo te pago el primer año. Lo normal es que si tienes 2 años firmados fijos en contrato, cobres De 2 esos años. 2 años. Joder, pero eso es una ruina para el club. Sí, pero ahí están los pactos y la habilidad de negociar de una buena dirección Pero deportiva. imagino que sí lo pondrán, ¿no? Que si estás en descenso durante esos 2 años... Te rescindo y solo te pago el primer año. A X, bueno, lo que sea. Exactamente, eso de es un acuerdo. pacto expreso para conseguir liberar, digamos, a nivel financiero y, digamos, hacer un cambio estratégico a nivel deportivo con menor coste. En extranjero, cuando yo jugaba en Grecia, sí que había entrenadores que firmaban en el equipo y si te echaban, cobrabas 2 meses. Pero lo tenían ya en el contrato. Que si te daba igual cuándo, Daba si te igual, echaban, si te echaban, solo cobrabas cobrabas 2 2 meses. meses. Sí. Y luego la gente tiene que entender que el club al que cesa a un entrenador, hasta que no deje su contrato rescindido, no puede firmar otro entrenador. Entonces, si no llegas a un acuerdo y tú tienes firmado que te van a pagar todo, el entrenador ahí tiene cierta fuerza para decir, mira, me da igual, si a mí hasta que me paguen todo el contrato no puedes firmar a otro entrenador, que eso pasa muchas veces, por eso los clubes están ahí muchas veces con el tira y afloja de si cesan o no cesan, a no ser que tengan un contrato ya, imagino que cada vez habrá más, ¿no? Ya Exactamente. preestablecidos para eso. Sí, sí, al hilo de lo que comentas, o sea, es primordial entender que el entrenador firma 2 contratos, un contrato federativo y un contrato Ujú. laboral. Eso es. El contrato federativo al entrenador le da un escudo para garantizarse que las cantidades que pueda cobrar, que sean devengadas de un despido, las pueda cobrar por diferentes herramientas que la federación e incluso la liga te da para garantizar ese cobro. Ujú. Vamos a diferenciar a lo que es las 2 categorías de deporte profesional, primera y segunda división, y las categorías no profesionales, de primera red para abajo. En el caso de la liga, es cierto que tiene una serie de mecanismos para, a la vez que se despide un entrenador, contratar a otro,
y no requiere, digamos, de aportar ni a la liga ni a la federación un acuerdo con el entrenador al que acabas de despedir. ¿Pero por qué? Por lo que hemos comentado varias veces, los clubes están muy controlados por el control económico y también hay que decir que la liga facilita la inscripción del entrenador por el bien del espectáculo, de la competición y demás, sabiendo que existen unas garantías económicas y que te lo inscribe en competición porque tienes un fondo económico para garantizar que el día de mañana el entrenador saliente cobra. Pero ¿qué sucede en el fútbol no profesional? En primera ref, con independencia de que seas un club, que estés en deporte profesional, sea tu filial el que despide al entrenador o que sea un club que compite en primera ref al uso y no esté con representación en fútbol profesional, lo que sucede es que tú, al Comité Técnico de Entrenadores de la Real Federación Española, le tienes que aportar un acuerdo con el entrenador saliente. En el caso de que no se lo aportes, no te dejan inscribir al nuevo entrenador. Una solución alternativa podría ser depositar a efectos de garantía un dinero para que en el caso de que no le pagues al entrenador, la propia federación le garantice el cobro de esas cantidades. Por poner un ejemplo, imaginaros que echamos a un entrenador, le despedimos en primera ref y no llegamos a un acuerdo y no podemos inscribir al siguiente entrenador. En ese supuesto, el club o deposita una fianza para garantizar que el entrenador, en caso de que vaya al juicio y no lo cobre y demás, tenga esa garantía, o si no, no lo puedes inscribir. ¿Puedo inscribir a un técnico del filial? Existen algunas formas para evitar, digamos, no incumplir la norma de no presentar a un entrenador, pero normalmente lo que hace el Comité Técnico de Entrenadores de la Federación es establecer una serie de comunicaciones con el club para acelerar que haya un acuerdo o, en su caso, que deposites un importe para garantizar que en el futuro el entrenador no se quede colgado. ¿Y ese importe, eso es la cantidad que está acordado en el contrato o no tiene por qué? Lo que hace la Real Federación es que cuando hay una discrepancia, como tú al principio de temporada has depositado todos los contratos, claro, ellos saben. Hace un estudio y se suele solicitar al comité correspondiente que te dé una cifra para presentar en federación. Entonces suelen hacer un estudio de lo que se ha pactado, si se ha pactado toda la temporada o si no se ha pactado nada, que es como lo que hemos comentado. Si no se ha pactado nada, pues un mínimo de 2 meses por año trabajado. Claro. Se hace un baremo y un estudio por parte del comité de la federación y se emite una resolución al club para que deposite el dinero y pueda realizar los trámites de inscripción del nuevo entrenador. Qué bueno, tío. Ha habido casos, aquí en Madrid hace ahora 2 temporadas hubo un caso muy sonado. No, prefiero no decir nombres, pero hubo un caso muy sonado sobre que no llegó a un acuerdo con el entrenador saliente y entonces el entrenador que entraba no podía tener licencia. Y el comité, en este caso de la Federación Madrileña de Fútbol, el comité de entrenadores visualizaba esos partidos porque no se estaba cumpliendo con la normativa. Había entrenador, pero no tenía licencia, vamos. ¿Y ese entrenador en el día a día puede entrenar? Sí, ¿Cuál? El nuevo entrenador. Porque yo... En teoría no, en pero... teoría no. En teoría no, pero... O sea, en teoría no tiene su ficha del primer entrenador. La verdad. Pero en el día a día no podría. Sí, pero le metes como cualquier otra cosa, ¿no? En este caso se hizo eso. Sí, exactamente. Pero el comité de entrenadores de la Federación Madrileña de Fútbol lo tenía muy vigilado todo. Claro, lo ves y o sea, sí sé lo que pasó, pero que me refiero que es difícil de demostrar si no estás en el día a día. En un entrenamiento es muy complicado, no va a ir, pero a los partidos era muy visible y creo que hubo alguna no solo denuncia, sino alguna sanción sobre el tema. Pero vamos, que es que pasó en una categoría, fue en autonómica lo que era antigua preferente, pero que pasa en el día a día del fútbol no profesional, es muy habitual. Lo bueno al final del contrato de entrenador que le permite, digamos, esa herramienta para garantizar que el día de mañana, con independencia de la salud económica del club, cobre los importes con los que se han comprometido. ¿Y con el jugador podría pasar lo mismo en caso de que tenga que liberar fichas? El jugador tiene otras herramientas. O sea, el jugador, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de las comisiones mixtas, que digamos que es un órgano que se establece conforme a los convenios laborales y en este caso, pues si fuera primera y segunda división con la Liga o si fueran otras categorías con la Real Federación y con AFE, el sindicato de futbolistas. Pues si hay impagos de jugadores, el jugador tiene un periodo para iniciar un proceso de ir a esa comisión mixta que va a decidir sobre si se le debe un dinero o no. Si esa comisión mixta, que es un órgano, digamos, que decide sobre ese tipo de cuestiones, dice que se le debe el dinero. Pero la cosa es que si una dirección deportiva quiere rescindir a un jugador y este jugador no quiera salir del club, ella tendrá que indemnizarle o rescindirle. Sí.
podría puede pasar. inscribir a otro puede- jugador sin Puede problema. inscribir a otro jugador sin problema. Sí, porque jugadores hay 23 o 25. Pero si, claro. y si entrenadores tuviera hay... las 25 licencias ocupadas, Es lo que te quería O comentar. sea, si tiene tengo 25... Sí. toda la plantilla cubierta, todas mis fichas ocupadas, y Ujú. quiero rescindir a un jugador por el motivo que sea, Le quito la ficha. pero el jugador no quiere. Si el jugador no quiere, al final le estás despidiendo, pero la pregunta es, entiendo, que si se puede inscribir Puede a inscribir otro. a Sí, otro fuera podrías de mercado. inscribir sin ningún problema. A diferencia en comparación con el entrenador y el jugador jugador no tiene, digamos, el escudo federativo, digamos, tan rápido e inmediato como lo tiene el entrenador. No te van a decir, oye, si no llegas a un acuerdo con el jugador que acabas de despedir, No puedo firmar. no puedes inscribir al otro. Es que yo esto lo viví en mis carnes en Arabia Saudí, que al final eran 8 extranjeros los que podían jugar y ellos querían firmar a un extranjero, pero me querían echar a mí. Entonces tenía que llegar a un acuerdo conmigo para poder poder inscribir al otro. Por Claro. eso te lo Porque comentaba. ahí entrarían seguramente la normativa de extranjería Sí. en la competición. O sea, no podrían inscribir al otro jugador porque sería Uy, extranjero Claro, como tú. claro, Y eso. había 8 sin Había ti. 8, Y eso era es. una limitación de normativa claro. deportiva. Tú tenías todas Vale, las de vale. ganar. No sé cómo. Claro, ahí salió bien, pero Claro, me dijo me que, imagino. Claro, en que España hubiese estado puteado. en España estaría puteado. En España, sí. Bueno, en España también hay extranjeros, son 3, ¿no? No Sí, es- en no- función no- de la no categoría. comunitarios, ¿no? Bueno, salió bien después de años, pero Bueno. En función de la categoría son 3 o 2. En primera división se admite uno más. Es verdad. Qué bueno. Oye, vamos a pasar al siguiente tema, que me interesa mucho. Ahora que estamos en selecciones, parón de selecciones, que juegan mañana. España es sábado. Ah, sábado. Pero hoy o mañana ya hay partidos. sí, Sí. Hoy ya está. Hoy hay partidos. Ha vuelto Borja Iglesias, que está en nivel top. Y como hace años se comentó, yo no vuelvo hasta que no se cambie esta situación en la federación, tal. ¿Qué pasaría si un jugador no quiere ir con la selección? Porque puedes creer que si te convocan puedes elegir o no, pero hay muchos perjuicios si decides no ir. ¿Cómo funciona ese tema? Sí, exactamente. Primero, en relación con Borja Iglesias, diferenciar que lo que ha hecho Borja no ha incumplido nada Claro. todavía. Simplemente ha hecho unas manifestaciones en prensa Pública, ¿no? de manera pública y ha dicho que si lo llamaran el día de mañana, pues no iría. Pero la Pero- infracción es no ir, o sea, no recuerdo- manifestarte, no sino recuerdo no por qué fue. presentarte. ¿Por qué fue? Fue el Eh, tema de Rubiales. Sí, y eso, por temas sí. Rubiales. Pero fue por lo de femenino, ¿no? Sí. Sí, Que hasta que no se eso cambiase toda la estructura, Sí, que... eso dijo, ¿no? Sí. Entonces, realmente tenemos que conocer que la infracción, en este caso, de la normativa tanto nacional como de FIFA, consiste en no presentarte en el supuesto de que te convoquen para ir tú con tu selección nacional. No en manifestar. Puedes manifestar Claro. lo que quieras, pero si, Si te algún convocan, seleccionador te llama, tienes que ir. O sea, es un procedimiento... O sea, lo que es... o sea, en este caso es que se emita el procedimiento de que te convoquen y tú te niegues a presentarte, o sea, no te presentes o lo rechaces. El Yo creo que hay un proceso- vacío legal ahí, ¿no? Porque al final, Bueno, está ¿no? bastante bien regulado. Os explico realmente porque aquí hay una ley nacional, que es la ley del deporte, que hay un artículo en concreto que obliga a todos los deportistas a representar a su país si son llamados por las federaciones oficiales. Y por el otro lado tenemos la normativa federativa bajo el paraguas de FIFA. FIFA regula a través de una serie de normas con sus confederaciones, UEFA y demás, hasta llegar hasta las asociaciones nacionales, hasta la Real Federación Española, la portuguesa y demás, un conjunto de normativa para proteger que los jugadores, en el caso de ser llamados por sus selecciones nacionales, tengan la obligación de ir. Si no, tienen, digamos, una potestad disciplinaria para imponer sanciones a cada jugador. El quid de la cuestión es que FIFA y también a nivel nacional lo hacen porque FIFA gestiona una serie de competiciones internacionales y tiene el interés de que vayan los mejores para vender los derechos económicos mejor y para que el valor de la competición sea lo más alto posible, y a nivel nacional porque a todos los países pues, les interesa pues, que vayan los mejores a representar a la selección. ¿Cuáles son las posibles sanciones a las que se podría enfrentar un jugador e incluso un club? Claro, porque en este caso sancionan al jugador a nivel individual o sancionan a Sí. los clubes, que son los que tienen los derechos federativos sobre los jugadores. Partimos de la base de que el club tiene obligación de Demandar. liberar al jugador para ir con su selección, ya sea absoluta o categorías inferiores. Sí, incluso territorial también. Exactamente. Y el jugador tiene obligación de ir. ¿Vale? Partemos de esa base. Sí que es cierto que hay varias casuísticas de las cuales tanto el club como el jugador podría
quedar liberado de esa obligación, de ese deber, que concretamente son que se acredite que el jugador tiene una lesión o que tiene una enfermedad y no tiene por qué ir, típico caso en el que el club envía una serie de reportes médicos a la federación, e incluso habréis visto que normalmente les llaman también los servicios médicos de la federación para hacer, digamos, un segundo check. Sí, correcto. No sé si lo habéis visto, perdón, esta semana. Sí. Segundo peritaje. Ha habido polémica porque en Francia han obligado a los jugadores a ir a la concentración para que comprobaran si alguno estaba lesionado o no, y la federación decidía, y aquí en España se ha dicho públicamente que en España sí que permiten que si un club manda un informe médico de que un jugador está lesionado, no hacen ir al jugador a comprobar si está lesionado. Bueno, o es no. que antes se hacía así. Antes se en hacía así. España, si alguien estaba lesionado, me da Tiene- igual, tú vienes, Eso es. hablas con el equipo Médico, y ellos dirán sí o sí no. Y Pero en tú Fra- vienes. y en Tú Francia- sí o sí vienes. En Francia lo han seguido haciendo igual. Y en España, no sé desde cuándo, lo han cambiado, y ahora si un club manda un informe, el jugador no tiene que ir. Sí, desde lo que pasó el otro día. No sé desde cuándo, pero desde luego lo han dicho. Casualmente. Bueno, ayer La creo misma. que Dean Hausen fue, Hausen fue- a la Ciudad Deportiva y luego volvió a Valdebebas. Sí, pero, sí, sí. pero lo hizo porque, no sé, pero el Madrid no debió mandar. Si el Madrid hubiera mandado un informe de que estaba lesionado, no habría tenido que ir. Sí. Otra Ya, cosa pero es no, pero otra cosa es que la federación en este caso lo acepte, ¿no? Diga, Pero que- la federación puede decir, no, usted se viene, le validamos este informe que ha hecho el Real Madrid y ya está. Pero según he leído, que no lo sé, según he leído, la española no hace falta que vaya, ¿eh? Sí, sí, sé que con eso valdría. Por eso valdría, eso es. Pero que si te llaman para... Lo vemos aquí, tú Claro, tienes sí, que ir. sí. Es que eso Sí, sucede supongo, cuando sí. son lesiones menores, una sobrecarga Claro. o algo que realmente Sí. la credibilidad o, digamos, el nivel de la lesión, digamos, que quede un poco en el aire. Normalmente es ahí donde se hace esa segunda comprobación. Yo creo que después de la problemática que se está viendo ahora va a pasar Va, como sí, en Francia, claro. seguramente. Porque, para que todo el mundo lo entienda, es muy sencillo decir que tiene una pequeña sobrecarga, que el jugador no está en condiciones. Me refiero, un jugador de fútbol profesional o no profesional casi siempre tiene una sobrecarga, o casi siempre está cargado, o casi siempre es. Sí. O sea, es muy fácil acreditar unas molestias. Sí. A mí me parece un problema importante y una asignatura pendiente. No sé cómo se puede organizar porque al final hay tantos compromisos que es complicado. Pero es que yo no encuentro un punto en el que se puedan entender clubes y federaciones, tío. Es que no lo encuentro, sinceramente. Es O delicado. sea, ¿cómo manejas algo así? Porque yo Delicado. todos los fines me estoy jugando cosas. Todos los parones. Y hay muchos parones ya, tío. Y aquí todo el mundo le interesa tira para su parcelita, porque a la federación le interesa tener a los mejores jugadores, y a los clubes les interesa que los mejores jugadores también vayan con las selecciones, pero que no se lesionen. Entonces ahí es un. Y los jugadores además siempre quieren ir a la selección, siempre. Año de mundial, ¿eh? Año en el mundial, sí, pero por ejemplo ahora España juega contra Georgia y contra Bulgaria. Son dos partidos que a priori no tienen una gran carga o no deberían ser complicados a nivel deportivo. Luego ya veremos lo que O pasa. sea, yo entiendo a Luis de la Fuente o puedo entender a Hansi Flick con Sí. esta problemática que ha habido. Al final Problema. los jugadores quieren ir a la selección porque yo creo que debe ser lo máximo para un Sí, futbolista. y año en el mundial, y te cuento. Eso Pero es. claro, si vas a jugar contra Georgia o Bulgaria y juegan los mismos 11, pues a lo mejor el entrenador del equipo pues dice, hostias, no. Pero si es que yo creo que los intereses nunca van a poder estar alineados. Nah, es decir, imposible. imagínate, hay una casa. Tú y yo queremos comprar la misma casa. Sí o sí, da igual lo que hagamos, da igual cómo lo hagamos. Es imposible que lleguemos a un acuerdo, es imposible. Hombre, no, mitad para ti, mitad para mí, y vivimos juntos. No vamos a llegar a ese punto nunca, ¿no? Porque no se puede. Pero es que yo no creo que haya un punto en el que se Pero pueda Luis de llegar la Fuente decía que como que no entendía a Hansi Flick que había sido seleccionador, pero que al final también es Pero entendible, es que no tiene nada que ver. Es que al final o sea, Luis seguro que entiende que raje. ¿Por qué? Porque está cabreado. ¿Por qué? Porque es un jugador importante. ¿Por qué? Porque es que a él es lo que más le importa en el mundo ahora mismo. Y porque además, para la selección, que se lesiona Yamal mañana entrenando y se pierde un partido contra Bulgaria, pues para la selección es una faena, porque a lo mejor tu jugador más determinante no puede jugar contra Bulgaria, pero es que el Barça va a perder a un jugador durante, no sé, 6, 8 partidos, que para un entrenador como Hansi Flick a lo mejor se juega su puesto de trabajo. Sí. Así de fácil. así es, Y así es, sí. entonces, claro, ahí los clubes, los entrenadores de los clubes se están jugando, para mí, en mi opinión, mucho más que las selecciones en este periodo, ¿eh? Igual que luego en junio, ¿no? En junio luego se van a jugar un mundial a 6, 8 partidos en los que se juegan todo, pero
Pero que luego el seleccionador se quejará de que por qué juega los últimos partidos cuando no está jugando nada, a lo mejor. Sí, todo, sí. Al final, Al es muy- final es esto- muy De complicado. hecho, al hilo de lo que estás comentando en relación con esta problemática que hay club, federación, hay digamos, otra de las dispensas o, digamos, de las opciones que tiene el club para oponerse o no liberar a un jugador, que consistiría en que la convocatoria del jugador sea fuera de las fechas delimitadas por FIFA en el calendario deportivo oficial. Se han dado diferentes casuísticas de que hay torneos o amistosos que no están dentro del calendario FIFA marcado y el club puede remitir una documentación alegando que no es una fecha FIFA obligatoria y el jugador no tendría por qué ir. Eso pasó hace poco con Uruguay, creo que fue Argentina, una de estas no me parece hace poco. Pasó ¿no? con Uruguay en Uruguay. un preolímpico que hubo. Sí, eso en América. lo leí. Pero si yo soy seleccionable por España, me selecciona Luis de la Fuente, no quiero ir, por lo que sea, por ideología, por ¿No pasó circunstancias. con Oleguer? ¿no? No, sí, Oleguer no llegó a ir. Sí, con no lo Oleguer. llegó a llamar, no le llegaron a llamar, yo creo. no, llegó a ir. No y sé. creo que luego no volvió. Creo que fue una vez y luego dijo que no quería volver. Sí, correcto. Y bueno, Bojan Krikic, por una situación más mental, Sí, dijo que no, psicológica. oye, Tenía ansiedad. no quiero, o sea, es que no puedo ir, de verdad, me genera una ansiedad Fue ansiedad, mala, lo sí. paso muy mal y no puedo ir. Pero si no quiero ir, sí o sí, ¿qué tendría que hacer? Realmente ir con la selección es un deber, es una obligación. O estás dentro de una enfermedad acreditable o te encuentras en una casuística personal que puedas acreditar y obtener, digamos, un permiso por parte de la federación para no acudir. Pues, por ejemplo, has sido padre o alguna casuística familiar, o estás fuera del calendario FIFA o tienes que ir. Si no vas, probablemente lo que ocurra es que la federación puede iniciar un procedimiento sancionador que, conforme al código disciplinario y a la normativa vigente a nivel federativo, podría dar lugar a multas de entre 3.000 y 30.000 euros. Y también habría que analizar las consecuencias deportivas. O sea, en los próximos 5 días a no acudir con la selección, tu club no te puede alinear e incluso te podrían llegar a suspender la licencia, más las consecuencias que tendría el club en el caso de que se negara a liberarte, que podría llegar incluso a la pérdida de puntos o a tener ciertas consecuencias negativas a nivel clasificatorio. Me estoy quedando, Yo los puntos me no estoy quedando sabía. loco, Sabía lo de la licencia porque Sí. aquí en Madrid a veces no pasa, pero a veces puede pasar con las territoriales. Las federaciones territoriales constantemente tiran de jugadores. Tienen, no sé si es un pacto ya hoy en día legal o no, pero tienen un pacto de que no deben ir más de 5 jugadores de un mismo club. Pero claro, para los clubes como por ejemplo Real Madrid, Atlético de Madrid y demás, que de repente un miércoles, un jueves de una semana normal de competición te quiten 5 jugadores de una de tus plantillas, es un problema. Entonces hay veces que los jugadores no van o que tienen que cambiarlo y demás. Yo sí que sabía que si se negaban a ir, la licencia federativa, o sea, no podían luego competir con sus propios equipos. Pero no sabía que ya a nivel profesional y a nivel absoluto te podían incluso quitar puntos a tus equipos. Eso no lo sabía. Ostras, a mí me Realmente parece muy no loco. hay muchos casos de jugadores que Será hayan llegado al complicado. punto de decir Negarse, que no ¿no? voy o clubes que se nieguen. Sí que es cierto que hay algunas casuísticas, por ejemplo, en el año 2002, si no me falla la memoria, con Samuel Eto'o y Camerún hubo ahí una historia porque el jugador se negaba a ir con la selección debido a que la federación estaba en un proceso de cambio Sí. y no... Ahora es el presidente. Ahora es el presidente, exactamente. En aquel momento, pues sus ideas no eran concordes con lo que había en la federación y decidió no ir. Camerún, como federación, hincó un expediente disciplinario, pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegó ese expediente a FIFA, FIFA decidió archivarlo porque había una serie de comunicaciones y demás que demostraban que no se habían cumplido los tiempos para la convocatoria, que había diferentes presiones sobre el jugador para que hiciera una serie de actos en favor de aquella directiva que en aquel momento gobernaba la federación y finalmente quedó en archivo. Solo me ha venido a la mente, no estoy diciendo nada. Rubén, y en caso de que un jugador sea seleccionable y tenga una molestia y le ponga un comunicado al Real Madrid, me lo invento, de 2 semanas, 3 semanas de baja, ¿vale? Y luego llega inicio de liga, se reanuda la liga y le pongan de titular al Real Madrid, ¿puede haber una sanción por parte de la federación? En el caso de que no haya acudido a la convocatoria con la Y selección ha puesto un comunicado al Madrid, me lo invento, de 3 semanas de baja. y no hayan pasado 5 días, Sí. si lo pone en el periodo de esos 5 días, realmente el Real Madrid tendría un problema y el jugador tendría un problema. Ahora, si lo hace después de esos 5 días de plazo, realmente pues, es más cuestionable que haya problemas legales. Vale. O sea, no puede haber una curación milagrosa, vamos.
A ver, no puede haberlo. De hecho, por eso está lo que comentábamos del doble check y las comprobaciones entre los servicios médicos. No, me ha sorprendido, la verdad, no sabía. Estoy de acuerdo en que no pasan casos como los que describimos Sí, casi nunca, pero, joder, sí me llama la atención todo el castigo que hay. También te digo, Realmente. si no, se podría convertir en una feria, ¿eh? Porque imagínate, efectivamente, estos partidos de la selección española, estoy convencido de que habría muchísimos jugadores de la selección española que dirían, pues que a esta no voy. A esta no voy, hasta que vayan los de la sub-21, que vayan, ya sabéis cómo son todos los futbolistas. A esta me quedo en casa descansando, tengo 2 semanas de... Por eso yo creo que imaginaros por un eso- mundial sin los mejores jugadores. No, pero el Mundial nunca va a pasar. Pero en una ventana FIFA en noviembre... Y ahora pasaría. menos, pero Bueno, antes menos. que había Mundial de amistosos. clubes o digamos, ahora mismo. una serie de competiciones que puede organizar directamente la FIFA que podrían verse, digamos, influenciadas por el hecho de que el jugador no quiera ir, porque el jugador también tiene derechos laborales y tiene Sí, sí. derecho a descansar, que a veces es un calendario más sobrecargado, Sí, sí. y aquí hay que hacer un equilibrio. Otro día hay que hablar de eso, ¿eh? Sí, Porque aquí hemos hablado mucho del jugador, pero a mí me gustaría también la perspectiva de club. El otro día sale el Granada y resulta, uy, ¿dónde están mis porteros? Y ahora tienen que jugar con un portero Entrenador por Dios. de filial. O sea, Sí, les han quitado sus 2 porteros. así es. Tanto Ander Astralaga como Luca Zidane. Ander está con la sub-21 española y Luca Con Argelia. con Argelia. Argelia. Bueno, es al final un perjuicio y más en una competición como Segunda División. Porque que la segunda el división no se calendario para para. para competiciones internacionales. Exactamente. Al final también ahí, pues. Lo mismo hay que entrar. Seguramente será un tema complicado, pero yo creo que si vemos a lo mejor la evolución de la última década, podamos ver en que ha habido pues un aumento de los internacionales en segunda división. Es que en segunda división yo creo que llevan 4 o 5 años que todos los años hay lío, porque hay internacionales, a lo mejor no tanto con España, pero sí hay internacionales con Claro. selecciones africanas, que también la Copa África siempre está como en un calendario un poco diferente. A mí me salta rápido un año de la Almería que estaba para subir a primera división y el delantero que es Omar Sadik. Omar Sadik, que estaba yendo con el Almería, que luego lo firmó la Sociedad. Y las últimas 5 jornadas, cuando es un playoff de estos de ascenso, se va con la selección. El año pasado, Sí. el delantero de Almería, también. ¿Cómo se llama? El que ha firmado. Sí, Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Luis Suárez. Todos los años en segunda división sí. hay lío, porque la Yo- segunda división española tiene mucho nivel. Yo os puedo contar mi primera temporada en Granada, Mirtu Zuni, internacional con Albania. El primer año llegamos en Segunda División, fue aquel año de Paco López. Nos jugamos el ascenso a Primera División las últimas jornadas y creo que hubo una fecha FIFA y al jugador, pues lógicamente lo llamaron. También existe dentro de este sistema bien armado por parte de FIFA y de la normativa nacional un margen para negociar en los que los clubes también Puedes negocian hablar, con ¿no? las federaciones y si el jugador pone de su parte, normalmente pues se llegan a equilibrios para que haya una buena relación entre la Sí, la que selección. el club puede llegar a decir, oye, mira, Sí. ¿os importa que se quede hasta el sábado y luego vaya para allá? Sí, se puede hacer, ¿no? Sí, normalmente cuando la propia federación da la prelista y sabes que el jugador puede ser seleccionable, Y empiezas a negociar, ¿no? exactamente, el director deportivo suele dar una llamada a la parte federativa y ahí pues Un día hay que explicar lo de la prelista, que ahora salió también salió con sí. Burger, que no estaba en la prelista. La prelista, porque un día hay que explicarlo bien, la gente no sabe lo que es la prelista. Y la prelista sale, que son 15 días antes, creo, ¿no? sí, exactamente. 15 días antes de la convocatoria tienen que dar, creo que son 50 jugadores, que puede ser que se vayan convocados. Entonces, es tiempo que dan a jugadores y a clubes para que, oye, si eres un Organizarse. jugador, no te cases en 50 días. Y has dicho que no estaba Borja Iglesias. No en la estaba lista. Borges en la prelista. Pero lo dijo él públicamente. Sí, sí. Dijo públicamente, le preguntaron hace poco, ¿vas a ir a la selección? Y dijo, pues no estoy ni en la prelista. Pero no lo sé. Por eso muchas veces cuando sale en prensa a un jugador que acaban de convocar y se alegra un montón, claro. él hace 15 días Sí. sabe que estaba en la prelista. ¿Sabes? Que Sí, no- pero son 50 jugadores, Joder, se entiende la sorpresa, porque sabes que hay 18 que van a ir sí o sí. Sí. Y luego hay Ya, los ya. 3 o 4, ¿no? pero que no existe eso de... Bueno, mira, porque es así, pero no existe eso de... No me lo esperaba por ningún... No, claro, pero. O sea, Hombre, te lo puedes no esperar porque dices, sí, yo estaba en la playlist, pero imposible que me convoquen, pasa tal. 50 y va a 25. Es un privilegio. Es un 50% de probabilidades. Es un privilegio estar en la prelista, tal. Pero que sí. Esa es, Pero ha es pasado. entendible. Esta semana Borja Iglesias no estaba en la prelista, yo no Sí, lo sí. sabía, pero no estaba en la prelista y lo dijo él públicamente y ha ido convocado. Y si, o sea, el jugador puede querer ir y el club puede decidir no liberarle, decirle, oye, usted se queda aquí, usted tiene liga, no se va a ir usted con la sub-20. Eso es una problemática que en ciertas ocasiones se puede dar,
pero normalmente pesa más la decisión del jugador, porque el club no está legitimado para decirle, oye, si no hay una causa, Salir te del impido deporte. ir. O sea, no hay, digamos, ahora mismo la esclavitud se abolió hace tiempo. Pero eso es la ley del deporte, ¿no? Sí, exactamente. La propia ley del deporte, como hemos dicho, al final refrenda que el jugador tiene que marchar con su selección nacional. Qué bueno, tío. Me encantan estos temas, la verdad. Además, es que Rubén, lo explicas tan bien, tío. Que ya como último tema para acabar, aprovechando que tenemos a un exfutbolista de máximo nivel. Salió hace poco John Stones, que es jugador del City. Jugadorazo, me encanta, Claro, muy tío. bueno. Me encanta. De hecho, Qué pie, tío. en su día fue el central más caro de la historia del fútbol, ¿no? Cuando lo firma el Bueno, no City. sé si Maguire. No, creo que lo firmó. Creo que cuando Yo lo estoy con firmó el él, City, también. creo que fue No el sé si central más- Maguire. No sé. Es Yo que creo Maguire pero costó fue- 80-90 kilos. Pero ¿eh? Maguire fue antes que Stone. Y Van Por Dijk eso. fue antes también. Iván. ¡Oh! Sí. Iván Dijk fue antes. Sí, sí. Bueno, pero Pues, sí, sí. hasta entre los 2-3 más caros de la historia. Muy bueno, sí, sí. Claro, él en el año 2024 sufre muchas lesiones, sobre todo. No es esa lesión que te impide, pues, que sea una rotura de cruzados, que son 6 meses y vuelves, ¿no? Es rotura aquí, vuelves, rotura, vuelves el pie, vuelves, no sé qué. Constantes lesiones que te impiden seguir con, digamos, con tu trabajo y que no ves evoluciones, no ves por qué te pasan todas estas cosas. Entonces salió hace poco diciendo que, bueno, pues que él pasó momentos muy malos, que veía que no podía salir de ahí, que veía que se lesionaba constantemente y que pensó incluso en la Dejarlo. parte de, oye, lo mismo se me ha acabado el fútbol. Bueno, Dani no va a contar mucho. Bueno, es mejor. que yo lo he vivido en mis carnes. Entonces, yo en el 2015 estuve a punto de dejarlo y estuve 2 años sin jugar y quería dejarlo todo. Pero y hace 3 años me volvió a pasar. Que pensaba que podía volver a hacer como el ave fénix, a resurgir. Y me pegó una hostia a la vida y al final me tuve que retirar. Y se pasa muy mal. Yo he tenido momentos en los que yo nunca lo he contado, pero yo quería coger un cuchillo y cortarme la pierna, literal, ¿eh? A mí me rompieron, me cortaron un nervio y mira, se me ponen los pelos de punta, pero es que era así. Yo llegaba a casa llorando, lo pasé muy mal, muy mal. De dolor, o sea. De dolor. Al final, yo es verdad que estuve 8 meses sin que me viesen el cruzado roto. O sea, yo he pasado 9 cirugías entre las 2 piernas. Pero en los últimos 2 años y medio, pues, lo que te digo, lloraba cada día. Al final, mi hija tenía 1 año y de repente me arrepiento de no haber pasado tiempo con ella porque salía a las 8:30 de casa y volvía a las 9 de la noche de currar y no veía resultados. Entonces, lo que dice Stone, lo que ayer dijo, creo que Militao también lo dijo, que quería dejar el fútbol, yo empatizo mucho porque es que lo he vivido y se pasa muy mal. ¿Ahora estoy mejor? Pues sí, ahora estoy mejor porque al final el tiempo lo cura todo. Pero en el momento que tuve la lesión de cruzado, porque lo que te digo, estuve 8 meses sin saber que tenía el cruzado, la gente me veía, me recorrí toda Europa viendo doctores y nadie dio con la tecla, me fui a vivir a Málaga, me operé el cruzado, me operaron mal por una mala praxis, etcétera, etcétera, y al final me tuve que retirar. ¿Me retiré con 32? Sí. Entonces, lo que dice Stone, al final, por mucho que sea futbolista profesional, por mucho que esté en los mejores equipos, al final todos somos personas y... Es que lo sabes muy bien, Dani, obviamente. El jugador se siente súper solo cuando está lesionado, porque cuando está lesionado deja de estar en el día a día de un equipo de fútbol, de trabajar, de entrenar. Obviamente vas al vestuario, pero el jugador se siente tan lejos, tan fuera. Y si encima ves que por mucho que trabajes, pues la gente cuando está lesionada le dedican muchas más horas de cuando no está lesionada, a estar en la instalación, a estar entrenando, a estar trabajando, pero estás trabajando tú solo, con un fisio, con un readaptador, con quien toque en ese momento, pero no estás con tus compañeros ni con tu cuerpo técnico. Entonces, pasan 2 cosas al jugador, que se siente solo, y pasa otra cosa que nos pasa a los entrenadores, que es algo que debemos mejorar, pero pasa a muchos entrenadores que en nuestro cerebro el jugador lesionado sale del cerebro, no a nivel personal, por supuesto, le ves, hablas con él, le preguntas qué tal está, pero ya no está en la cabeza del día a día, ya no planificas sesiones con él, no piensas en... No, es uno menos, ya es no uno cuenta, menos, no claro, cuentas es con uno él. menos. Que es entendible, no puedes hacer nada con él. Sí, O sea, pero que somos muy egoístas en ese sentido, porque hay que hacerlo, porque no te queda más remedio. Tú también es tu trabajo que el equipo tiene que seguir, tienes que seguir jugando partidos. Pero el jugador, entre que su lesión le impide estar en el día a día y que eso se percibe, lo ve, lo siente, que deja de contar, deja de ser uno más, el jugador está solísimo, solísimo. Y si encima
la lesión se le complica, no es capaz de sacar. Mira, yo me acuerdo de un caso de un futbolista que los entrenadores y los jugadores también tendemos mucho a mirar el calendario, de preguntar al fisio, ¿qué tiene? Qué Una, error. una rotura muscular, 21 días, vale, fenomenal, vamos a ver el calendario. Ese es el partido contra el Ciringanillos. Venga, tío, pues al Ciringanillo llegas y al jugador le pones una Qué meta error. y eso es el mayor error que hay, porque el futbolista Se frustra. y ve que no hay progreso, ve que no llega, y es la mayor cagada que puedes hacerle tú como entrenador, que también lo metes a la cabeza, y al jugador. En mi opinión, ese tipo de cosas cuando se empieza a lesionar y no tienes es no poner fechas, es, tío, no te pongas fechas de nada, es cuando empiezas a tener buenas sensaciones, cuando empiezas a sentirte bien, te sientas fuerte, te sientas preparado, ahí es cuando empezamos a ver fechas, pero hasta ese momento no, porque estamos anticipando plazos y al jugador le estás matando. Pero Ya de también es por cierto sí. que es difícil para una persona no ponerse plazos, no ponerse un... Pero es que Es que es muy difícil, ¿no? pero sentirte bien es un plazo. Aunque no tenga fecha, Sí. pero ya es algo mental. Pero es que tú necesitas apuntar a Oye, algo. pero tú ahora tío. mismo has dicho que el cruzado no son 6 meses. El cruzado ya no Son son, 11, son, 11. no, 6 meses. El problema al final que tenemos una perspectiva de que pensamos una cosa o de que vemos en la tele, me invento, Courtois, Sí. que al final esa operación va a ser idílica. Y a lo mejor para una persona normal, incluso para mí en este caso, como yo lo sufrí, yo veía todos los documentales de todos los jugadores que habían pasado por el cruzado. ¿Está bien? Pues no está bien, sinceramente, porque al No es final lo mismo. piensas que tú vas a ser ellos y cada persona es un mundo. Y yo, pues al final me frustraba y decía, coño, si en 3 meses tengo que empezar corriendo, un cuarto mes estoy cojísimo, porque este sí, yo no. Al final, yo creo que al final compararse no es bueno. Es muy complicado. Mira, yo creo que hay varias fases por las que pasa un jugador que está lesionado. Por ejemplo, un jugador que se ha lesionado gravemente, que ha pasado por momentos muy, muy jorobados, ya el hecho de volver a entrenar, de no Estar con el volver a grupo. sentir dolor, estar con el grupo, Estar con ya el es un grupo. premio máximo. Bueno, No tanto eso- ni siquiera el volver a jugar. A Dani se le cambia sino- la cara solo de Yo lo verlo. valoraba sino- muchísimo. Es que el para mí volver ahora mismo... a entrenar. Porque yo recuerdo cuando eran pequeñas lesiones, tal. Yo lo que quiero es volver a jugar, lo quiero volver tal. Pero cuando tú te has lesionado de verdad, cuando has tenido problemas de verdad, el hecho de poder caminar sin dolor, darte un paseo, salir a correr, entrenar normal, o aunque sea la mitad con el grupo, eso ya es de un valor tremendo. Y el problema que yo creo que tienen los jugadores, a diferencia de una persona normal, bueno, una persona normal cuando tiene un problema, cuando le duele la espalda, solo piensa en la espalda. Solo piensa en que su día está impedido. Pero puede trabajar. Si estás trabajando desde casa, puedes trabajar con más o menos dolor, pero bueno, tú sigues progresando en tu labor, ¿no? Pero a un jugador le quitas su labor y digamos, su Su día a día. salud, tiene dolores y encima no puede trabajar. Entonces le has quitado todo, prácticamente. Yo creo que es la peor parte con mucha diferencia para el futbolista y sobre todo porque además tienes una lesión física y tienes una lesión mental, que eso es lo que menos se trata, menos el psicólogo, bueno, en élite sí, pero en clubes normales y corrientes el psicólogo no está para ese día a día. Y el jugador que se lesiona, repito, tiene una lesión física y empieza a tener una lesión mental 100%, porque tienes que cambiar el chip de todo. Y es súper, muy, muy, muy Y complicado. es súper importante buscar ayuda. Y necesitas ayuda pero ayuda. de profesionales, porque Sí, además sí. el resto de la gente que te ha rodeado hasta ese momento, suena mal decirlo, pero está otra cosa. Y tú necesitas una ayuda especial para tu lesión y para tu cabeza. Y yo tengo que decir que me pasó 2 veces y las 2 veces me quedé sin contrato. Que es una de las cosas que al final de dirección deportiva que a mí me gustaría, yo Jamás deja de jamás pero dejaría... ¿tenías jamás. más temporadas o No finalizabas? tenía, finalizaba. Es verdad que ahí hay un dilema y es complicado, pero yo lo veo ahí, yo sé que los clubes serios al final pues te dejan por lo mínimo o por lo que... Pero yo no hubiese actuado de esa manera como me pasó a mí, pero al final... Ya, nosotros a nivel mío personal, con la gente con la que he trabajado siempre lo decimos en pretemporada, cuando en mi categoría gente yo hay veces que vienen chicos a probar. Siempre decimos que no se lesione nunca a nadie, porque si se lesiona no le puedes echar. O sea, a un chico que está a prueba, si se lesiona no le puedes echar en ese momento y no vas a contar con él, pero si se lesiona tiene que esperar a que se recupere y cuando se recupere verle. Pero los clubes firman una hoja como que... que está claro, responsabilidad, pero eso es un tema de seguros también. Claro. Y en dirección deportiva también, yo que he trabajado de director deportivo, siempre decíamos que las bajas, cuando hacían pesadas, que no se lesionen, porque por un tema de principios o por un tema de club, un jugador lesionado ni se le rescinde ni se le firma, ¿vale?
De hecho, ha pasado hace poco el Real Madrid con las lesiones graves. Lo primero que ha hecho es renovar a los jugadores. Sí, sí. Ha renovado a Carvajal, renovó a Courtois en su Sí, día sí, sí. y a Militao los ha renovado. Sin embargo, ha habido otros clubes en primera división que ha habido lesiones de larga duración y esperan a ver cómo se recuperan. Que lo que dices tú, Que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo, es un tema- entiendo ambas partes y es un tema muy complicado. ¿eh? sí, O es un sea, tema complicado de gestionar, sí. pero es un tema más yo Es, creo es que tema de valores, ¿no? del- Más que de otra cosa. Sí, pero bueno, cuando Sí, es un negocio. es un complicado. negocio y es complicado. Es complicado. A nivel contractual, ¿cómo lo hacen los clubes? ¿Qué hacen con esta parte? Bueno, al final tenemos que tener claro que el futbolista al final cuando se lesiona si tiene contrato en vigor, tiene derecho a cobrar todos sus salarios hasta el final de su contrato. Y de hecho, si le quedan 2 años más de contrato, el club no está habilitado y no tiene una justa causa para despedirlo. O sea, el estar lesionado no te da pie a justificar un despido. Partiendo de esa base, al hilo de lo que comentabais, los jugadores pues al final son activos del club y hablabais de plazos, pero también el plazo de la carrera de un futbolista profesional pues suele oscilar entre los 9 y como mucho 13, 14 años. Entonces, esa presión entiendo que también la tendrías en su caso conforme a la Sí, sí, experiencia sí. que has compartido. ¿Qué hacen los clubes? Bien, aquí tenemos que entender que los clubes tienen obligación de suscribir unas pólizas de seguros que den cobertura médica en el día a día a los futbolistas profesionales. Hablamos también a nivel federativo que están las mutualidades que dan cobertura a los diferentes accidentes deportivos, un seguro de accidente deportivo que da cobertura a lo que pasa al final en los campos, incluso en menor medida. En fútbol amateur ocurre eso. Sí. Ahora bien, ha salido incluso recientemente un documental de Álvaro Benito, que además lo explica muy bien. Cuando Lo lo he tuvimos visto. en el podcast, tuvimos la suerte hace Eso iba- ya más de un año y se te queda mal cuerpo, la Sí. verdad. En ese caso, el Real Madrid lo fue renovando año a año, lo intentó recuperar bajo todos los medios que puso. Bueno, es que se quedó poco, año a año, una pelea constante. Y hay, digamos, una vía para futbolistas cuando están en su peak o se encuentran, digamos, siendo profesionales en un club y quieren asegurar su cuerpo, que al final es su herramienta, que es un seguro, digamos, personal de accidentes deportivos. Igual que, de hecho, habréis oído hablar que Beckham tenía un seguro. Casi a las manos, ¿no? Exactamente. Incluso los pilotos de Fórmula 1 y demás las suscriben muñecas. y pagan digamos, unas cantidades bastante grandes a aseguradoras para dar cobertura y digamos que el día de mañana si tienen algún tipo de accidente o ocurre cualquier cosa, pues que tengan, digamos, esa seguridad de ser beneficiarios, de que no se van a quedar, digamos, en la estacada. Entonces, en el caso de Álvaro Benito es curioso porque antes de lesionarse iba a firmar un seguro, lo explica muy bien el documental, antes de ir con la selección y una semana antes le llamó a la selección y no firmó el seguro. Es muy importante ya no solamente cuidar y llevar una buena dinámica como deportista profesional, sino saber dónde está el peligro. Al igual que si llevas una furgoneta y la furgoneta se te rompe, en este caso el futbolista, como he dicho, tu herramienta es tu De cuerpo trabajo. y debes asegurarla. Entonces ese es un poco el escenario. Y ahí el club, ¿cómo se puede...? O sea, el club tiene seguros para poder, digamos, ayudar en el pago del salario del jugador, ¿o es simplemente la cobertura médica de todo lo que él necesite? Porque yo estoy perdiendo un activo Sí. al que estoy pagando, me cuesta mucho. Hay seguros específicos que te dan esa cobertura, que te hacen una valoración de lo que tú pierdes. Y de hecho, hace poco lo comentasteis muy bien, hay un seguro de FIFA que cuando un jugador se lesiona, por, digamos, los daños que se han podido ocasionar durante ese proceso en la selección, el club obtiene una cantidad. Pues también hay un tipo de seguros que el club puede suscribir y que puede, digamos, dar cobertura a ese periodo que el futbolista no esté. Pero a partir del sexto mes es la mutua quien te paga, porque a mí cuando estuve en el primer año sí que fue algo... Esos son conceptos diferentes. Ah. Lo que comentamos es el tema de los salarios, o sea, Sí. el club recibe unas cantidades que las debe dirigir a cubrir unos gastos, ya sea tu salario, tus operaciones y demás, o incluso lucro cesante, que es lo que deja de percibir. Imagínate que un jugador al final pues tenía la renovación pactada y al año siguiente pues no se Claro, llegó a claro, sí. firmar. Bueno, ahí también se pierden ciertas cosas comercialmente, dejas de vender camisetas, dejas de tener un impacto publicitario, también se puede acreditar ese lucro cesante, eso que no llegas a obtener. Entonces, lo que tú comentas es más bien laboral.
que también es un punto que todo futbolista tiene que tener en cuenta. Cuando tienes una lesión que te incapacita, la incapacidad puede ser temporal, que estás un periodo de baja y te pagan tus salarios hasta cierto punto temporal, te lo cubre Seguridad Social, Mutua, Club y demás. Pero ¿qué pasa cuando hay una incapacidad permanente que te imposibilita continuar con tu carrera profesional, como es el caso de Álvaro o como podría ser incluso tu caso? Ahí el futbolista tiene herramientas legales para resarcir, digamos, el tiempo que va a perder de su carrera, porque no va a poder volver a jugar. Entonces, tanto el convenio colectivo que regula la relación laboral, Liga AFE, como el Real Decreto 1006 tienen unas herramientas para que el jugador pueda reclamar una indemnización por esa incapacidad permanente. Yo tengo ahora el caso de Gorka. ¿Conoces a Gorka? Gorka es el entrenador mío de porteros de las Rozas. De la mano. Estaba jugando en el Rayo Majadahonda y Luis Suárez le pisó la mano en un partido de Copa del Rey. 25 años tenía. Sí, ahora tiene 25 o 26 años tenía y la mano fue un Cristo del carajo y la mano se la dejó imposibilitada. Entonces Gorka ya no podía seguir realizando su trabajo y tiene una pensión y ahora trabaja en entrenador de porteros en las Rozas y demás, pero que pasa, hay futbolistas que... Sí. Y Gorka en ese caso tenía una edad muy joven, era muy joven. Sí. Pues para ir acabando, me gustaría hacer una pequeña guía o resumir un par de puntos en caso de que haya un jugador que esté lesionado, ¿no? ¿Qué debo hacer si estoy lesionado? ¿Qué debo hacer? El jugador, dices. El jugador. 1. Intenta no marcarte muchos plazos. Para mí, primero, no marcarte plazos. Segundo, ayuda psicológica. Y luego, tercero, un entorno que no te... No sé decirlo, pero que no el entorno que tengas a tu alrededor no te necesite al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté todo el mundo pendiente de que tú te recuperes para que la vida vuelva a la normalidad. Que todo siga girando a tu alrededor sin necesidad de que tú gires con ellos, porque no vas a poder girar con ellos. Pero ahora sí, es un tema muy personal, muy complicado. Y yo voy a dar un ejemplo, bueno, voy a decir que no dar palos de ciego. O sea, si vas a este doctor, creer al doctor que vas. No es ir a este doctor, vas a este, luego vas a este, luego a este, que fue lo que me pasó a mí y me equivoqué totalmente. Confiar en alguien. Confiar en alguien y en la persona que confíes y ir a muerte. Ya, tío, pero hay muchos casos que luego, por cambiar de doctor, dicen, es que dio con la tecla. Sí, es que, tío, es muy difícil. Hay un componente suerte que... A ver, hay un componente suerte exactamente, pero yo creo que... Es que yo te digo que es que vi más de 20 fácilmente. Ya. Es que es verdad que en mi caso fue diferente. Entiendo que también es desesperación. Me refiero, cuando uno no ha dado, pues ya buscas otro, ¿sabes? Buscas... Sí. Eso también lo puedo entender. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo iba a un fisio allí en Grecia y que me decía que lo que tenía era un volcán y que tenía ahí, que había que, te lo juro, que el volcán a mí tenía que explotar, me tocaba la pierna, yo estaba loco, o sea, estaba fatal de la cabeza en el sentido de hago lo que sea, tírate contra esta pared y me tiro. Y el tío me hacía a las 8 de la mañana ir al mar, ponerme con el agüita, estar 20 minutitos y a las 8 de la mañana allí con el agüita así. Y esto es verídico, te lo juro. O sea, he hecho cosas muy heavy durante este proceso no de... Ni tan, ¿sabes? No, pero me levantaba y claro, la gente me miraba y decía... No te iba a curar, pero que tampoco te iba a hacer ningún mal. No me iba a hacer ningún mal, pero que he hecho cosas muy heavy. Pues porque cualquier persona que no puede hacer lo que quiere hacer y para lo que está destinada a hacer, hace lo que sea por volver a su vida normal. Por lo eso, que sea. Para mí, una de las cosas más importantes en una lesión o en una, como le ha pasado a Stone, que una lesión que no acaba de recuperarte, que obviamente tiene algo, seguro que hay algún motivo psicológico y físico. Y yo creo que en lo psicológico todavía toda la sociedad estamos todavía lejos de entender que hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, hay profesionales a cargo de ello que son buenísimos, como todos mejores y peores, pero que son fundamentales y no entran ni en el mapa muchas veces de te lesionas o lo que sea, te lesionas. Tío, pues lo que más va a sufrir, aparte de tu física, es tu cabeza, trátate con un profesional de la cabeza. Yo cuando veo que a un profesional dice que finja alguna lesión, cuando en el momento que finja alguna lesión, yo digo, eso es imposible. Un futbolista lo que quiere es jugar, entrenar. Es que para mí eso es inviable, no me lo puedo creer. No. Y lo de los plazos famosos los mata.
los mata a todo el mundo porque no son reales. Cualquier médico bueno te dirá, no existe. Lo primero que hace un tío lesionado es preguntarle, ¿cuánto me recupero? Y Tal cual, ¿eh? Es que es tal cual. Y los médicos buenos te dicen, no lo sé. ¿Cuánto es esto? Sí, tal cual. Sí, sí, Y tú no me lo dirás, sé. "Ah, una rotura, ¿cuántos centímetros? 3. Vale, 3, pues 3 Eso. semanas. Sí, Es que tal cual. Es que tal cual. 21 días por cada centímetro, ¿verdad? Claro. Pero sí es que. Y la gente buena siempre dicen, cuando más los entrenados también, ¿eso cuánto es? ¿Ese esguince cuánto tiempo es? No lo sé. Depende de cada uno, depende de muchas cosas. Los buenos, los que están empezando y jóvenes, se ponen nerviosos. ¿Cuánto es? 2 semanas, no te preocupes, ¿en 2 semanas está? Eso es. La vida sigue, tener paciencia, confiar en los plazos que te marquen los especialistas Y que la cabeza es más importante que cualquier otra cosa. y hablar con mucha gente. No te quedes encerrado en ti mismo porque hablar con otros te puede ayudar bastante, yo creo. Súper importante eso. Mira, también. Mira. Muy sencillo. Estás jodido porque tienes una rotura de 3 semanas, ¿vale? Pongámosle. Cuando te llegue tu compañero que tiene un cruzado de 6 meses, te va a decir, ¿qué? Pero ya sé que te has equivocado. Has dicho primero una rotura de 3 semanas y un cruzado de 6 meses. Ya, perdón. No, pero que lleva 6 meses. Sí. Cuando llega 6 meses y dice, ¿qué? No, estoy jodido, tal, no sé qué. Mira, jodido es esto. Sí, cruzado. Ahí ya se te quita la tontería. Acordate que, bueno, tu caso, Dani, yo no lo Sí, conocía, sí, es es jodido, muy pero especial. Cazorla. Cazorla estuvo, lo operaron no sé cuántas veces, estuvo 2 años sin poder jugar. sí. Dijeron que no podía andar. Que no podía andar, le ves el pie, lo tiene totalmente. Sí, sí. Tiene un tatuaje, ¿no? Que le habían cogido un trozo de un tatuaje Sí, para sí, hacer. es no sé una qué. pasada, Es una lo- locura. Yo no sé cómo puede jugar ahora mismo. Y creo que además. También, aparte que o juega sea, a como los primer nivel, cinco con aires, esa edad, no lo entiendo. Y que está bastante bien el tobillo, dicen, ¿eh? O sea, que es una cosa. No lo entiendo. Ha tenido que hacer Sin algo. cartílago, no tiene cartílago, ¿eh? Le ha tenido que quitar el pie a alguien. Con 25 años me dijeron que no podía volver a jugar al fútbol, ¿eh? Te lo juro, me dijeron. También cartílago. No, bueno, el cartílago, claro. Claro. Me dijeron, no puedes volver a jugar al fútbol. Y luego hice carrera fuera. Mejor que con 25, pero. También Sí. hay que Me- pedir segundas opiniones y terceras. También, En la medida de lo eso es. posible, ¿eh? Sí, Que hemos sí. dicho lo de confía en uno. No. No, pero Cuidado. yo cuando he dicho que confíes en uno, digo que no te vuelvas loco en ir para un Ir lado, probando para- muchas cosas. Eso es, que yo Sí. me volví loco. Que ¿no? dale un plazo de confianza. Segunda opinión y tercera opinión me parece Es que también pues, si no, importante. a lo mejor cuando vas a todo estás tan perdido que ya te pierdes más todavía. Sí, que es por desesperación absoluta, Lógico, eso fue. No digo que solo vayas a uno y con ese vayas a muerte, no. Eso no Pero quería es decir eso. Es lógico. Bueno, pues hasta aquí. Nada, espero que os haya gustado. ¿Os lo habéis pasado bien? Hemos aprendido bien. mucho, yo creo que hoy. Dejadnos qué temas podemos tocar y ahora en comentarios. Venga, animaos a comentar algo. Rajadnos un poco. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao.